Este día jueves vamos a hablar sobre Jesús, todas las cosas y su iglesia. Y para eso pues vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Querido Padre, necesitamos sabiduría constantemente, ya no solamente para estudiar y tratar de comprender las lecciones, sino también para aplicarlas a nuestra vida y vivir a la altura del gran llamado y el poder que tú pones a nuestra disposición. Te rogamos, derrama tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos compartiendo estas reflexiones en el nombre de Jesús. Amén. Para el día de hoy, pastor, quizá yendo directo al texto bíblico, los últimos dos versículos de Efesios 1, y es interesante porque ya vamos llegando al final de Efesios 1, en estos dos versículos dice así: y Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Jesús, y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que llena todas las cosas en todos. Que de nuevo destaca el hecho de que Jesús tiene que serlo todo en todos los sentidos. Pero aquí me surge una pregunta, pastor, porque tal vez a veces cuando nos leemos estos textos nos cuesta, lo que hemos comentado en los días anteriores, nos cuesta como aterrizar estas ideas para nosotros y nos preguntamos, bueno, está bien, Jesús fue resucitado, fue exaltado, los temas que ya vimos, su poder es sobre todo, poder que se nombra en los cielos, en la tierra, en este siglo, en el venidero, pero ¿qué beneficios tengo yo? Es decir, ¿cómo puedo traer eso a mi vida? ¿Qué beneficios me da saber todo esto y experimentar todo esto? Para ir a la parte práctica, recordemos que ese poder se manifiesta en nuestras vidas en las siguientes formas. En primer lugar, y la Biblia lo llama una vida nueva. Amén. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya los vicios, la sensualidad, los pecados que fácilmente nos vencían o vencen a las personas hoy, ya encuentran resistencia. No digo tal vez que a veces no existen, tenemos que reconocer mientras estemos en esta tierra, siempre estarán ahí los jalones de la carne, claro. Pero no tienen el poder para arrastrarnos, no tienen el control, porque reina Cristo, nos da el poder para hablar, nos da el poder para predicar el evangelio, nos da el poder para vivir en sociedad, tener una mejor familia, tener una mejor iglesia. O sea, esto se ve en nuestra vida real. Tenemos el poder de saber, bueno, y tenemos el poder de las oraciones contestadas. Estamos pasando por una dificultad y sabemos que Dios es real y oramos y Él nos responde y se va a hacer de acuerdo a su voluntad. O sea, contamos con un recurso que es ilimitado y que se hace efectivo en nosotros. Pero ahora el apóstol Pablo quiere ponerle de una forma práctica también a la iglesia. Cómo este poder se manifiesta en la iglesia. Y es importante eso, pastor, porque ahora viene la pregunta, ¿qué papel juega la iglesia en todo esto para demostrarle al mundo que realmente Dios está obrando de esta manera? Bueno, para no perder este pensamiento, lo voy a decir inmediatamente. La iglesia es tanto la receptora de ese poder, amén, pero también la que dispensa ese poder. Amén. Y aquí son dos facetas. La iglesia recibe el poder, pero también la iglesia comparte ese poder cuando anuncia el evangelio al mundo, que eso es la misión principal de la iglesia. Pero desglosando un poquito lo que dice aquí el texto de Efesios, noten, ya estamos llegando a la parte final, como bien lo mencionó, dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies. Esa es una figura, ¿verdad? Si el pie de una persona está en la cara de alguien, indica pues que está en el control, para ponerlo en esa manera. Recordemos que para los efesios las fuerzas del mal estaban ahí por encima de la cabeza de ellos. Las personas tenían miedo de lo que podía pasar, de que me hagan un conjuro, de que me echen una maldición, tenían miedo de todo eso. Y ya el apóstol Pablo les dice, mira, abran su entendimiento, miren, hay alguien por encima de esos poderes.
Es más, ese que está por encima de esos poderes que ustedes creen que están encima de la cabeza de ustedes, esos poderes malignos están pisoteados. Están pisoteados. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Sometió todas las cosas debajo de sus pies. Pero no solo eso, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces aquí Pablo introduce a los efesios el concepto de Jesús como cabeza de la iglesia. Entonces que a los corintios Pablo les habla de que Jesús es la cabeza de la iglesia, pero lo pone como parte del cuerpo. O sea, es una parte del cuerpo entre otros órganos. Aquí el apóstol Pablo dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Noten, hay una repetición. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Jesús es la cabeza de la iglesia, pues no está ahí solo como un órgano estático, inerte. Dice, lo llena todo, está involucrado en el cuerpo. Y por eso es que Él tiene la capacidad, ahí lo mencionan más adelante, que dio dones a los hombres, porque Él está pendiente, Él está en la iglesia. Yo quiero dar un mensaje aquí de ánimo, de confianza. Algunos a veces temen y dicen, ¿qué va a pasar en la iglesia? Yo que la iglesia aquí, que la iglesia allá, que quién está, quién no está. Hermanos, no se preocupe. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y no solo es la cabeza y está ahí, ¿verdad? Y que el cuerpo diga, bueno, no le hago caso a la cabeza. No, dice, está bien involucrado, lo llena todo. Está fluyendo, está pendiente de absolutamente todo. Cuando usted hace una junta en su iglesia, un comité que se reúne, un cargo, esto, lo otro, un departamento de la iglesia, usted no se preocupe. Cristo está al control. Y a veces uno puede pensar, pero y hay cosas que vemos que se salen a veces del control nuestro. Hermano, y Jesús, que es la cabeza de la iglesia, no está viendo eso. Y si por alguna razón Él permite esto, Él tiene la solución. Él va a llevar a su cuerpo a la perfección, a la estatura y a la plenitud de Él. Hay un zarandeo, tiene que haber un zarandeo. Jesús se lo dijo a Pedro. Sí. Pedro, el diablo te va a zarandear. Pues mira, yo estoy orando por ti. Qué maravilloso es saber que Jesús está en el control. Una de las maneras de desanimarse fácilmente es creer que los hombres están en el control. Ahí usted se va a desanimar ya. Pero si usted pone su mirada en Cristo y sabe que Él es la cabeza, Él está al control, nada sucede sin su autorización, porque Él lo llena todo. Y especialmente hablando de la iglesia, y aún en el mundo, Él está en el control. Amén. Pero especialmente de su iglesia, que es su cuerpo, ¿cómo que Él no va a estar en el control? Así que creo que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Éfeso. Entonces, pastor, ¿cómo podemos relacionar el hecho de que Dios está al control, Cristo, que es la cabeza suprema de la iglesia y que lo llena todo, como se está queriendo reforzar ahora está relacionado con la victoria de la iglesia? Porque también es un tema que me parece interesante, el hecho de que, siendo que Dios está por sobre todos los poderes del enemigo también, ¿cómo eso garantiza la victoria de la iglesia al final? Bueno, por la gracia de Dios, como Cristo está a la cabeza y es la cabeza dinámica que lo llena todo, noten que este concepto es diferente del de Corintios, donde solo se ve la cabeza como una estructura en el cuerpo. Y claro, tiene también su función para dar esa ilustración, pero aquí es algo todavía mucho más completo. Y Pablo dice, siendo que Cristo está en esa función, entonces está asegurada la victoria final para su iglesia. Porque la victoria final de la iglesia de Cristo es la victoria final de Cristo. Noten que esto es bien importante. Si la iglesia, que es su cuerpo, fracasa, también la cabeza fracasó. Sí. También sería un fracaso de Cristo. Y Cristo no puede fracasar. Amén. Él es victorioso. Él es victorioso. Y de hecho esto lo pone allí cuando nosotros vemos aquí en Efesios el capítulo número 1. Noten que
nuevamente dice cómo Él sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahora bien, ¿qué está diciendo allí? Porque había hablado que Él está sentado en los lugares celestiales y luego dice, sometió todas las cosas. No hay nada que se queda fuera del control de Cristo, no hay nada que se escape de su poder. Entonces aquí lo que está diciendo es el triunfo final de la iglesia de Dios aquí en la tierra, porque el plan de Dios se va a cumplir. ¿Por qué sabemos que se va a cumplir? Porque Dios tiene un plan, ya lo hemos estado estudiando, porque tiene el poder para ejecutar el plan. A veces uno puede tener una idea, ¿verdad? Y un plan, quiero hacer esto, quiero ir aquí, pero no tiene cómo ejecutarlo, no tiene poder, entonces no se va a hacer realidad. Pero Dios tiene el plan, tiene el poder y tiene la posición, y Jesús tiene la posición para ejecutarlo porque está a la derecha del trono allá en los cielos. ¿Y qué significa eso? Tiene la capacidad para hacerlo. A veces en esta tierra es bien interesante cómo se mueven y funcionan algunas cosas. Es apenas un espejo pequeño, un reflejo de cómo pueden ser las cosas en el cielo. Que las personas dicen, bueno, yo quiero hacer esto, pero no puedo hacerlo, pero tengo contacto con fulano de tal, que es el encargado de aquí, de allá, y entonces logran ejecutar las cosas porque conocen al que tiene la posición. Ahora, en el caso de la iglesia, Cristo tiene todo para llevar a cabo el plan y para llevarlo hasta su consumación final. Aún los poderes del mal no prevalecerán. Lo dijo Jesús a sus discípulos, las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. Y esto es algo maravilloso, esto es algo extraordinario. Nada podrá detener la acción de Jesús, que es la cabeza, a través de la iglesia, que es su cuerpo. Amén. Eso es más seguro que cualquier otra cosa en esta tierra. Y gloria a Dios por eso, pastor. Entonces, para finalizar la reflexión de hoy, ¿cómo podemos conectarnos con la cabeza? ¿Cómo la iglesia, no me refiero a nivel individual, sino cómo la iglesia puede conectarse con la cabeza de tal manera de que podamos experimentar esta victoria ya en nuestras vidas? Esto va a suceder mucho más efectivo. Claro, tenemos que hacerlo a nivel personal y está bien, pero algo tiene que suceder también corporativamente. Sí. Algo tiene que suceder. Y aquí volvemos a las mismas claves de siempre. Ahí tenemos, por ejemplo, cuando todos buscamos al Señor, lo buscamos en oración, lo buscamos a través de la alabanza, lo buscamos a través del estudio de su palabra. Pero notemos, no solamente estoy hablando de que vamos a un culto, uno se para predicar y todos hablan, no. Un día, hacer una reunión en la iglesia, ¿ok? Así fue como los primeros creyentes redescubrieron todas estas verdades que están en la Biblia y se sentaban. Veamos qué nos quiere decir este texto. A veces la iglesia ahora parece que algunos piensan que el poder está en Facebook, en una discusión ahí de un tema y unos agarran un lado, otros otro lado, y son esas discusiones interminables que no llegan a nada, literalmente, más que solo a sospechas, a desánimos y etcétera. Pero, ¿qué tal que un día la iglesia dice, mire, este es el tema que ahorita está en boga, sentémonos, agarremos nuestra Biblia, tenemos el don de los libros de profecía también, de Elena White. Ok, estudiemos, oremos, hagamos vigilias de estudio, de oración. Pablo cree que la oración que él está haciendo por los efesios tendrá poder. La iglesia tiene hoy todos estos mismos recursos y estos recursos, hermanos, son tan sencillos que parece que los pasamos por alto porque son lo mismo, ¿verdad? Ya todo llega al mismo punto, pero el asunto es que no lo estamos haciendo. Y cuando nos unimos para hacer planes y oramos y estudiamos la palabra de Dios y hacemos planes para llevar el evangelio intencionalmente a un territorio, a un sector, eso realmente es lo que le va a dar vida a la iglesia y va a garantizar
en la presencia de Dios en medio de ella. Entonces, pastor, queremos que ore por nosotros por eso, porque intencionalmente busquemos conectarnos unos a otros. Esto era un tema que también se ha estado tocando en estos días, la iglesia como parte del cuerpo de Cristo, todos unidos, y que intencionalmente busquemos servir al Señor con todo nuestro ser. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendición al permitirnos concentrar nuestras mentes en quien es la cabeza de la iglesia, que lo llena todo. Permítenos, Señor, que cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo podamos estar recibiendo las órdenes de la cabeza y podamos, Señor, hacer tu voluntad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.